hombre en su caminar a través de la materia a menudo se olvida de quién es, de dónde viene y a dónde volverá tras la muerte de su cuerpo carnal. Llega un momento en el que ni siquiera se recuerda que es un ser espiritual, un ser que ha creado pensamientos y emociones, que ha creado un cuerpo físico y el maravilloso decorado del planeta escuela, Tierra, concebido como un joyero para guardar las perlas de las lecciones de la vida. Ha conseguido perderse hasta tal punto entre los espejismos de su mente y los laberintos de sus costumbres sociales que ha terminado por considerarse un mendigo, mientras que es un emperador divino, hijo del Padre Celestial y de la Madre Terrenal, el niño eterno e inmortal del cosmos. El haber olvidado su origen espiritual es el pecado original. Este es su único pecado, pero de él nacen todos los miedos y las miserias que pueblan la vida de la mayor parte de los humanos, al igual que los guijarros llenan el fondo de los ríos. Emperador, en el momento en el que pienses que no eres más que un ser carnal, te volverás tan miserable como los mendigos, que mueven sus escudillas cuando ven pasar a los habitantes de Loyang, y que se han convencido de que vivir consiste en ir subsistiendo día tras día. Para que tu vida sea agradable y placentera, necesitas sentir que los seres que pueblan los mundos de luz te apoyan y te guían. Aquellos a los que has amado, pero se han ido antes que tú hacia las esferas celestes, no están muertos. Siguen amándote, animándote, protegiéndote y rodeándote de belleza, tal como hacía Tao cuando vivía en la Tierra y como sigue haciéndolo desde entonces, desde los mundos espirituales. Todos los seres vivos, tanto estén ocupando un cuerpo material aquí en la escuela planeta Tierra o estén en un cuerpo de luz allí en los mundos espirituales, forman una única familia. Incluso aunque cuando estén en la Tierra pueden odiarse y pelearse entre ellos, en los planos luminosos todos se ayudan mutuamente porque tienen conciencia de ser hermanos y hermanas, niños nacidos de los mismos padres divinos. ¿Así los mongoles eran mis hermanos?, preguntó atónito el emperador. Sí, dijo el sabio riéndose. Todas las noches, cuando abandonas tu cuerpo para volver a tu alma, te encuentras con ellos para intercambiar opiniones y hacer nuevos proyectos. Creo que vas demasiado lejos. No pretenderás que me trague una idea tan descabellada. No tienes por qué asimilarla al instante, le dijo el anciano sabio. Se trata de una dimensión de conciencia que debes vivir, de una experiencia que debes realizar. Acuéstate y relaja tus músculos. Voy a llevarte al país de los sueños. Cerró los ojos y poco a poco, mecido por la serena voz del anciano sabio, empezó a sentirse seguro y a relajarse profundamente. En el momento en el que iba a quedarse dormido, el anciano sabio le habló un poco más fuerte para obligarle a mantener despierta su conciencia y entonces el emperador pudo descubrir cómo viajar interiormente utilizando su imaginación para explotar las realidades sutiles. Contempló magníficos paisajes, se paseó a orillas de lagos de esmeralda y se bañó en luminosas cascadas. Siguiendo las indicaciones del sabio, aprendió a llegar a unos mundos más luminosos y más transparentes que la tierra. Se encontró con unos seres diáfanos cuya mirada estaba llena de amor y de sabiduría. Se paseó un momento por el jardín que Tao había creado en la luz de un mundo maravilloso. Admiró pueblos de cristal y de piedras preciosas e incluso fue a visitar a los príncipes mongoles que siempre habían sido sus enemigos. Ante su sorpresa, no los vio con ojos terrenales, unos ojos llenos de prejuicios y de odio, sino con los ojos de su corazón, con los ojos del amor incondicional. Comprendió sus ansias y sus miedos, distinguió los aspectos más infantiles de su personalidad y los más adultos, sus heridas y sus limitaciones, sus bloqueos y sus deseos por evolucionar hacia una mayor conciencia y claridad. Comprendió con la parte más íntima de su ser que todos los seres humanos se hallan embarcados en la misma aventura, comprender quiénes son, aprender a amarse sin restricciones y aceptar a los demás sin condiciones. Después, siempre guiado por la voz del anciano sabio, volvió a meterse dentro de su cuerpo. Bostezando y estirándose, pensó que había estado soñando, que todo eso no era real, que era la consecuencia de haber dormido de pie. El anciano sabio se reía con ternura. Veo que tu mente intelectual ya se ha despertado. Te hace dudar de todo cuanto acabas de vivir. No puede evitarse sentirse derrotada ante tantas maravillas. Se había hecho la idea de que la vida era un asunto muy serio, una lucha constante para poder controlar el mundo, y de repente tú la sumerges en la magia de los sueños de niño. Es como un oficial del ejército al que le pidieras que se convirtiese en bailarina de un espectáculo de baile. En la escena del teatro de la vida, aquí en la Tierra, cada cual desempeña un papel distinto, pero entre los bastidores de los mundos espirituales todos se quitan el disfraz, y el maquillaje también para reírse y celebrar la vida juntos. A nivel del alma, todas las ilusiones se han fundido y todos conocen su unidad divina. Recuerda la sabiduría del poeta que decía:
El sol es el ojo de la creación, no está empañado por nuestra falsa visión del mundo. El alma de todas las cosas no está manchada por los males del mundo, pues le resultan externos. Emperador, debes comprender que la parte izquierda de tu cerebro piensa, analiza, razona, reflexiona y compara, mientras que la parte derecha imagina, sueña y admira, y recibe las imágenes, los símbolos y las inspiraciones que le llegan constantemente de los mundos sutiles. El hemisferio cerebral izquierdo corresponde a la energía masculina y el hemisferio derecho a la femenina. Todo ser humano intenta hacer las paces entre las dos mitades de su cerebro, es decir, conciliar sus sueños y su lógica. Aquel que crea una barrera entre estos dos hemisferios vive rodeado de sufrimientos y de carencias. Deja que los mensajes de tu alma inunden tu cerebro derecho y después organízalos en pensamientos y en palabras en tu cerebro izquierdo. Entonces, tu vida aquí en la tierra se volverá ligera, fluida, agradable y alegre, como lo es en los mundos de luz. El emperador escuchaba cada una de sus palabras con pasión. Qué valiosas eran estas enseñanzas, pensó. Qué suerte tenía de estar aquí, de poder abrir tantas puertas y descubrir tantos espacios nuevos. Suspiró recordando todos los años pasados entre la confusión, el miedo y la ignorancia, y después sonrió pensando que ahora por fin podía empezar una vida nueva, una vida ligera, delicada y mágica. Anciano sabio, tienes que venir conmigo al palacio para instruir a mis ministros, a mis cortesanos, a mis concubinas y a todo mi pueblo. Todavía se hallan tan limitados, tan prisioneros de sus creencias y de sus dogmas. No te preocupes por ellos, pronto les enviaré a mi mejor alumno, aseguró el anciano sabio con un tono muy serio, casi pomposo. Después, ante el aspecto confuso del emperador, estalló en carcajadas. Se levantó y se puso a bailar y a cantar. Desprendía tanta luz y alegría a su alrededor que el emperador no pudo resistirse. A pesar de sus doloridos músculos, inició una danza frenética con el mismo entusiasmo de una jovencita que acude a su primer baile. Daba vueltas sobre sí mismo, al igual que una poenza, emitiendo todo tipo de ruidos y de sonidos divertidos, mientras miraba al anciano sabio con el rabillo del ojo, quien parecía volar por encima del suelo, luciendo una sonrisa jocosa sobre su alegre rostro. Absorbido por el placer de poder bailar en plena libertad, el emperador no vio un tigre que se acercaba sigilosamente. De repente se encontró frente a frente ante este poderoso animal salvaje y su baile se interrumpió al instante. Empezó a temblar de miedo, pero el sabio le dijo: «No tienes nada que temer, relájate y suspira. La belleza de tu baile ha atraído a este espectador. No quiere hacerte ningún daño, tan solo desea dialogar contigo». «Pero no sé hablar con los tigres», se lamentó el emperador. Dividió entre la alegría de su cerebro derecho y el miedo de su cerebro izquierdo. «Concentra toda tu atención en tu corazón y deja fluir el amor hacia tu hermano, el tigre. Él es como tú, también duda entre su deseo de poder comunicarse contigo y sus viejos reflejos de miedo que lo incitan a devorarte. «Realmente tienes la facultad de proporcionarme seguridad», exclamó el emperador. «Creo que debo aprender rápidamente a seguir tu consejo si no quiero servirle de desayuno a ese monstruo». Mirando al tigre fijamente a los ojos, el emperador no descubrió ninguna agresividad. Experimentó la belleza de este ser vinculada a su alma y lo encontró tan receptivo ante el instante presente que no pudo evitar estremecerse. Dejó hablar a su corazón, dando paso a un diálogo, a un reconocimiento mutuo, a una apreciación de la unidad divina expresada en formas diferentes. El tigre se puso a ronronear como un gatito, después se echó en el suelo y empezó a lamerse con cuidado. «Puedes acariciarlo», aseguró el anciano sabio, «le encantará». Pasando su mano por encima del suave pelaje del tigre, el emperador dijo en voz baja: «Si me viesen mis ministros, pensarían que me he vuelto tan loco como los ermitaños de las montañas que viven entre las bestias salvajes». Cuando el tigre se fue, el sabio añadió: «Vivir en una buena armonía con los animales es una de las lecciones más importantes de la vida de un ser humano. Tratarlos como a esclavos o como a reservas ambulantes de alimento es algo realmente malsano. Además, consumir carne, huevos, leche y otros productos de origen animal con excesiva frecuencia es muy nocivo para la delicada estructura del cuerpo humano. Emperador, no debes escuchar a aquellos que te dicen que es imposible gozar de buena salud si no comes alimentos de origen animal. Están totalmente equivocados y harán falta muchos siglos para que se den cuenta de su error. Se necesitará que nazcan y que mueran varias civilizaciones antes de que esta sabiduría viviente pueda llegar a ser comprendida por otros. Los animales no están en la tierra para que te los comas, sino para formar parte de tu vida, de tu trabajo y de tu ocio. Al igual que los niños, se encuentran mucho más cerca de su naturaleza espiritual que la mayoría de los adultos.
Aprende de ellos, su espontaneidad, su facilidad para dejarse guiar por el instinto de la vida, su habilidad para sentirse vinculados constantemente a su alma y su capacidad para poder amar sin condiciones. A cambio, ofréceles tu respeto y todo tu amor. Esto es muy fácil de decir, aseguró el emperador, pero hay un perro en las perreras del palacio al que nadie se le puede acercar, nadie sin ser mordido. No hay solución más que mandarlo a sacrificar. ¿Vas a ejecutar a todos aquellos que se muestren coléricos o agresivos? Conviértete para tu pueblo y para los animales de tu imperio en un buen padre de familia, en un sagaz educador. Encarga a uno de tus chambelanes que vayan a visitar a este perro cada día y que le hable con bondad y le diga cosas bonitas. Lo que realmente vuelve furioso a este perro es la opinión que tienen de él los demás. Se siente despreciado y rechazado. No pide más que dejarse domesticar poco a poco y con dulzura. ¿Debería actuar igual con los mongoles que ladran en la frontera y quieren devorar a China? Exactamente, domestícalos. En el corazón de tu enemigo siempre hay un amigo dormido que espera que tú lo despiertes a través de tu bondad y tu compasión. El ser humano tiene necesidad de amor. Si no lo obtiene, busca ser admirado. Si no lo logra, busca ser temido. Y si no lo consigue, entonces intenta ser odiado. Pues el odio es preferible a la indiferencia. Es mejor ser detestado que ignorado. Cuando tienes miedo y piensas en cómo defenderte, atraes a la violencia. Cuando abres tu corazón con amor, con la intención de comprender al otro, puedes discernir cuáles son tus necesidades y cómo podrías satisfacerlas sin tener que recurrir a la violencia o al crimen. Envía tus mejores consejeros a los mongoles para ayudarles a organizar su reino y dejarán de codiciar tu imperio. Muéstrales la belleza de su jardín y se olvidarán de la idea de desear invadir el tuyo. Invítales a la corte para tejer los lazos de la amistad y el respeto mutuo. ¿Y quién dice a ti, emperador, que los príncipes mongoles no fueron tus padres o tus hijos en una vida anterior? No creo en estas historias de vidas anteriores, exclamó el emperador. No son más que supersticiones indignas de nuestra época moderna. No se trata de creer o de no creer, contestó el sabio, sino de vivir experiencias personales. Si alguien te dice que no cree que la sal exista, será mejor que le pongas una pizca en la lengua en lugar de darles largas explicaciones teóricas. ¿Quieres explorar tu pasado? ¿Y para qué me serviría esto?, pregunta el emperador. «Excelente pregunta», exclamó el sabio. El emperador se sonrojó. Se sentía tan orgulloso como alumno aventajado por haber planteado una pregunta inteligente. Pensó que verdaderamente se estaba convirtiendo de nuevo en un niño y experimentó una ligera inquietud ante la idea de correr el riesgo de olvidarse de su comportamiento de adulto. De hecho, afirmó el anciano sabio, el pasado siempre está presente en tu comportamiento cotidiano, en tus costumbres y en tus automatismos. Imaginemos que a la edad de 5 años o en una vida precedente hayas recibido un bastonazo de un hombre vestido con un abrigo rojo. Cada vez que veas a alguien vestido de rojo, el recuerdo de este acontecimiento del pasado será reactivado y el miedo te hará que temas ser golpeado de nuevo. El interés por explorar el pasado radica en poder curar nuestras heridas aportando a nuestras situaciones la luz de la conciencia. Tan solo aquel que ha liberado su memoria de los antiguos miedos y dolores puede vivir plenamente el instante presente sin contaminarlo sistemáticamente a través de los recuerdos del pasado. Este ser ha dejado de sentirse condicionado por su historia, se ha transformado en un ser imprevisible para aquellos que le rodean, pues sus actos ya no están dictados por costumbres adquiridas, sino por la voz de su intuición. Es como una fuente de agua fresca que brota en un presente, renovado sin cesar, y le aporta las maravillosas inspiraciones de su alma. Esta parte de su ser que vive constantemente fuera de las vibraciones de la tristeza, de la desgracia o del miedo con las que los seres humanos envenenan la existencia. Cierra los ojos, emperador, y respira profundamente varias veces seguidas. Al final de cada expiración, haz una pausa y vincúlate a la Madre Tierra. Después, inspira, haz una pausa y crea el contacto con tu Padre Cielo. Siente como un profundo descanso invade todo tu cuerpo y relaja tus músculos. Tu cuerpo se abandona al bienestar, y mientras se regenera, tu conciencia permanece despierta y te permite viajar por tus mundos interiores. Imagínate un túnel. Avanza tranquilamente, alumbrándote con una antorcha si sientes la necesidad. Este túnel te conducirá hacia una escena de tu pasado. Pasados unos instantes, el emperador exclamó: «Me veo como un niño pequeño. Estoy llorando porque mi padre me ha pegado». «Está bien», contestó el anciano sabio. «Mira en los ojos de este niño. ¿Cuáles son las emociones y los pensamientos que puedes leer?» «Un sentimiento de impotencia y de cólera. Creo que es muy mezquino que alguien se aproveche de su fuerza de adulto para humillarme y hacerme daño. Me da la impresión de que intenta vengarse de algo. Ahora sumérgete en la mirada de tu padre para llegar hasta una situación del pasado que esté en relación con este deseo de venganza.
El emperador siguió esta instrucción y muy pronto, ante su mirada interior, apareció una extraña escena. Su padre se había transformado en una niña pequeña, mientras que él era su hermano mayor, quien, abusando de su fuerza, no dejaba de martirizarla. Ahora ha llegado el momento de aportarles la curación a estos personajes, afirmó el sabio. Con tu conciencia y tu amor, ofréceles a cada uno de ellos aquello que necesitan para sentirse libres e independientes. Después, envíalos a todos a la luz. Ahora regresa tranquila y suavemente a la conciencia de tu cuerpo que sigue permaneciendo estirado y en reposo. Déjalo que se despierte poco a poco. Después de este viaje por el pasado, el emperador se desperezó con satisfacción. Se sentía ligero y alegre, como cuando en primavera nos quitamos el pesado abrigo del invierno para sentir las primeras caricias del sol. Tu cuerpo de emperador, explicó el anciano sabio, no es más que una envoltura con la que estás revestido para vivir esta vida. Al morir la dejarás para volver a tu alma y hacer nuevos proyectos. Entonces elegirás si deseas vivir una vida de pastor, de artesano, de madre de familia, de vendedor o de mendigo. El emperador frunció el ceño e hizo una mueca de disgusto. La idea de volver a la tierra sin ser emperador no le gustaba en lo absoluto. Con la velocidad del rayo pensó en todos aquellos a los que había exiliado o condenado. Si volvía ocupando una posición inferior a la suya, debería temer su venganza y esta idea no le entusiasmaba para nada. Entonces dijo: ¿esto significa que el mendigo que veo todas las mañanas sentado en la puerta del palacio quizás haya sido emperador en su vida anterior? Sí, respondió el anciano sabio. Este conocimiento es muy importante. Solo él te permitirá comprender que los hombres son seres espirituales que pasan por experiencias materiales y no seres materiales que pasan por experiencias espirituales. Eligen cuidadosamente las situaciones que necesitan en cada encarnación en la tierra, así como el cuerpo que les conviene para aprender sus lecciones de la vida. Imagina que en una de estas vidas te hayas comportado como un magistrado insensible, condenando a muchos años de prisión a toda una serie de personas sin haber tenido en cuenta el sufrimiento que éstas hayan podido experimentar. Una vez muerto con los ojos de tu alma, te das cuenta de que a la gama de tus experiencias humanas le falta la de haber sido prisionero, y en tu próxima vida quizás elijas un papel de ladrón que acaba siendo condenado a una larga pena en prisión por un severo juez. ¿Y el juez era aquel que en su vida anterior había sido uno de los condenados por el juez convertido en ladrón?, preguntó el emperador. Esto es demasiado. En la corte no habrá nadie que crea en esta filosofía. Aquellos que promulgan este tipo de conceptos tan confusos pertenecen a sectas de iluminados peligrosos. Comprendo tu emoción, emperador. A veces resulta doloroso quitarse la venda de los ojos y ampliar nuestra visión del mundo. La prisión de las creencias limitadas quizás sea algo inconfortable, pero tiene la ventaja de proporcionar una apariencia de seguridad. Si vives rodeado de personas que comparten tus mismas ilusiones, ello te da la impresión de no estar solo. Pero tarde o temprano, todo ser humano es llamado a salir de las creencias sociales para encontrar su verdad interior y aceptar su naturaleza espiritual. Así pues, a este nivel, todos los seres humanos tienen la conciencia de formar un solo cuerpo y ya no pueden engañarse, creer que pueden hacer daño a los demás sin llegar a herirse a sí mismos. ¿Acaso tu mano puede desear suprimir tu pie sin sufrir? Todas las sabidurías de todas las épocas han enseñado y enseñan que aquello que haces a los demás también te alcanzará a ti. Que el otro devuelva los golpes que le das aquí o en la otra vida, poco importa. Se trata de abrir tu conciencia para incluir a todos los seres vivientes en la misma unidad y salir de las ilusiones de la separación que te hacen prisionero del miedo, de las luchas del poder y de la venganza. Imagínate una habitación con espejos en todas las paredes, en el suelo y en el techo. Si enciendes una vela en su centro, los espejos se mostrarán miradas de pequeñas llamas. Si ahora cerca de la vela colocas un cristal con diferentes caras, verás que las innumerables imágenes de las velas encendidas se encuentran reflejadas y reunidas en el interior de la pequeña piedra brillante. Todo está en todo, aunque este modelo estático sea muy imperfecto y limitado, puesto que no puede mostrar las interpretaciones recíprocas del tiempo y de la eternidad, ni incluso la del pasado y del presente o el futuro. Recuerda, emperador, las palabras que pronunciabas cuando pasaste un año conmigo en el bosque de Can. Soy infinito, inmortal, eterno y universal. ¿Estas palabras las comprendes ahora? El emperador se estremeció. De repente la vida le pareció tan rica y misteriosa. Sintió la inmensidad de la inteligencia divina que organizaba el curso de las estrellas en el cielo, el crecimiento de las briznas de hierba y el de los árboles de grandes ramas, el crecimiento de los animales de todas las especies y el ritmo regular de las estaciones. Esta inteligencia cuyo poder sobrepasaba los límites de la imaginación humana. Percibió lo mucho que esta inteligencia influenciaba en las experiencias más insignificantes de la vida de cada ser vivo. Este pensamiento le producía vértigo.
Se dio cuenta de que todo tenía un sentido, incluso aunque su intelecto todavía no pudiera discernirlo en su totalidad. Interiormente no hacía más que repetirse: todo posee un sentido, todo posee un sentido. Lágrimas calientes, lágrimas de aceptación y de amor por la vida resbalaban sobre sus mejillas, al igual que un arroyo que volvía para hacer cantar de nuevo a una tierra reseca. El anciano sabio lo miraba sonriendo y añadió: «¿Cómo me gusta, emperador, el verte despertar al mundo maravilloso de las realidades sutiles que existen más allá de las convenciones sociales, más allá de los miedos adquiridos a causa de la educación, más allá del que dirán que paraliza la espontaneidad y la fantasía, más allá de las relaciones humanas envenenadas por jerarquías arbitrarias y por los juegos de poder sin fin. Entras en un mundo divertido y sencillo, ligero y palpitante. Nace y se crea de instante en instante, en una aceptación continua del cambio que libera toda espera y de todo pesar. Es el mundo en el que viven los minerales, las plantas, los animales y los seres humanos que han aprendido a salirse de los condicionamientos mentales. Los unicornios, las hadas y los duendes pueden volver a ser tus compañeros de juego para arrastrarte a sus zarabandas, sus rondas, sus fiestas y sus travesuras». Zhao Liu estaba pensativo. Tenía miedo de volver a dejarse arrastrar a unos ámbitos que hasta ahora había considerado como verdaderas tonterías y pamplinas, indignas de personas civilizadas. «¿No irás a decirme», exclamó el emperador, «que estos seres diminutos tan encantadores y cuyas aventuras se cuentan a los niños para que se duerman existen de verdad?» «Claro que sí», afirmó el anciano sabio con una sonrisa divertida. «¿Sabes qué? En el universo todo es vibración, todo palpita, pero a velocidades variables. Tú no puedes ver a estos seres de la naturaleza con tus ojos físicos porque viven en una longitud de onda más rápida que la de la materia. Abriendo tus sentidos sutiles podrás conocerlos y volver a jugar con ellos tal y como lo hacías cuando eras niño». «Enseguida. Quiero aprender a hablar con las hadas enseguida», dijo el emperador con el mismo entusiasmo que un niño ilusionado. «Sígueme», dijo el sabio empezando a correr rápidamente. El emperador intentaba seguirle, consiguiéndolo a duras penas, mientras renegaba contra sí mismo por haber formulado una petición que le obligaba a tener que correr, algo que sus doloridos miembros les hubiese encantado evitar. Llegaron hasta el fondo de un pequeño valle poblado de majestuosos árboles cuyas ramas se mecían con la gracia al entrar en contacto con la brisa, cerca de una cascada que parecía cantar mientras derramaba su torrente de espuma blanca con una generosidad ilimitada. Irisados arcoíris salpicaban la densa niebla haciendo que reinase una atmósfera mágica. Sobrecogido por la belleza de este lugar, el emperador tuvo la sensación de penetrar en un santuario, de acercarse al corazón de un profundo misterio. ¿Acaso iba a surgir un dragón de entre las burbujeantes olas o bien bajaría alguna diosa desde el cielo, deslizándose por un rayo de luz? «No dejes que tus pensamientos se dispersen», le dijo el sabio. «Concéntrate en tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siéntete seguro con tu respiración, mientras saludas interiormente a los guardianes invisibles de este sagrado lugar. En silencio y con tu corazón, diles que has venido con un espíritu de paz y de apertura. Preséntate ante ellos como un alumno de la vida, sediento por aprender y percibir las realidades inmateriales». El emperador le hizo caso y de repente le invadió una gran calma. No veía ningún guardián, pero se sentía aceptado y acogido. Mejor aún, tenía la sensación de ser amado tal y como era, con sus miserias y sus éxitos, con su cansancio y sus alegrías, sus personajes interiores audaces y lúcidos, y sus subpersonalidades inmaduras e indecisas. Todos los aspectos de su ser, con sus múltiples facetas, eran admirados, comprendidos y bañados en un amor tan abundante como el de la cascada cuya música y alegría hicieron resonar su corazón con una delicada, sutil y transparente felicidad similar a las alas de una libélula. Entonces fue cuando vislumbró al hada. No la veía con su visión central, sino con la parte periférica de su mirada. Si intentaba mirarla de cara, desaparecía para volver a aparecer en cuanto dejaba de concentrarse en ella. Emanaba tal impresión de fuerza y de belleza que le hizo estremecer de los pies a la cabeza. Tenía unas alas diáfanas y un cuerpo de unos 20 centímetros de alto, muy delgado y gracioso, que brillaba como si estuviese compuesto de un fino polvo de estrellas. Su sonrisa, su mirada maliciosa y los dos graciosos hoyuelos que adornaban sus mejillas terminaron por hacer desmoronarse al emperador. Volvió a encontrarse con las deliciosas emociones de su adolescencia cuando la embriaguez de los primeros amores le proporcionaban un vértigo que le llenaba de dulzura, mientras que el corazón le latía apresuradamente y se le salía del pecho. Un hada. Estaba viendo a un hada. No podía creer lo que veía en sus ojos. Ahora ella le hablaba sin palabras, directamente de corazón a corazón. «Buenos días, joven».
Sintiéndose muy halagado porque le habían llamado joven, el emperador carraspeó, intentando mantenerse erguido para ocultar esa barriga que ponía en evidencia sus inclinaciones gastronómicas más que su afición a los deportes. «Me siento muy honrada por tu visita», prosiguió el hada. «Siento una especial debilidad hacia los seres humanos, los adoro. Sobre todo aquellos que me tratan con decencia y delicadeza, aquellos que me consideran como a una princesa. Sí, soy una princesa de luz, un ser de amor y de magia, que vive más allá de la gravedad de la materia. Me ves porque todo tu ser se ha iluminado desde el interior, haciéndote vibrar más deprisa que todas las oscuridades y desgracias del pasado. Nosotros los seres luminosos nunca abandonamos la conciencia de la unidad con todo lo que vive. Esta unidad a la que algunos llaman Dios, otros nirvana y otros vida divina o armonía cósmica. Con los unicornios, los duendes, los elfos, los gnomos, los enanos, las salamandras, las sílfides, las náyades, las ondinas, los deyas y mil otros amigos alegres y graciosos, cantamos, bailamos y creamos formas, sonidos, colores y perfumes sin cesar que deleitan los corazones ávidos de belleza. Vivimos en la alegría pura e imperecedera, destilamos el éxtasis de la beatitud y encantamos a aquellos que se atreven a convertir su vida en un cuento de hadas. Ven a verme más a menudo, o llámame cuando estés en el jardín de tu palacio, cerca del riachuelo que parlotea alegremente con las piedras y baila alrededor de las raíces de los árboles. Si así lo deseas, acariciaré tu rostro con mis dedos de hada para hacer aflorar la sonrisa de la eterna juventud». El emperador se sonrojó como un jovencito y carraspeó una vez más para disimular su emoción. «Debo serenarme», pensó, «debo tener un aspecto ridículo. ¿Qué he hecho con mi dignidad imperial? ¿Y qué dirán mis concubinas si se enterasen de que estoy coqueteando con un hada?» Los tratados llenos de sabiduría sobre las 1001 caricias que leí de joven para aprender los secretos del erotismo refinado y de las posiciones amorosas destinadas a prolongar el placer sexual no mencionaban este tipo de figura. «Espero que el anciano sabio no lea mis pensamientos», se dijo el emperador, «pues no me gustaría que a mi edad me tomase por un adolescente». Sentado no lejos de allí, sobre una roca recubierta de musgo de un color verde suave y luminoso, con los pies en el agua, el anciano sabio parecía perdido en sus pensamientos, sin prestar ni la más mínima atención a las aventuras del emperador. Sin embargo, de repente, él dijo: «¿Qué razón tienes al estar enamorado? Pues no solo se trata de algo muy agradable, sino que además resulta esencial para poder vivir feliz». Muchos seres humanos cometen el error de esperar a encontrarse con su alma gemela en el exterior para permitirse estar enamorados. Incluso algunos se pasan toda la vida esperándola. En realidad, estar enamorado equivale a estar vivo. Realmente resulta maravilloso osar abrirse al amor. El amor hacia todo y hacia todos, sin chantajes ni restricciones, sin negociaciones ni tabúes. Amar es entregarse a la vida y apreciar todo cuanto ésta nos ofrece. Se puede estar enamorado de una hoja, de una flor, de una puesta de sol, de una mujer o incluso de un hada. Pero también puedes, y esto es lo más difícil, estar enamorado de ti mismo. Abandona tu miedo y tus prejuicios, mírate en el espejo del agua y deja fluir todo tu amor hacia aquel de quien ves el reflejo. Al contemplar su propia imagen, al principio, el emperador experimentó un sentimiento de rechazo. ¿Qué? ¿Amar a este personaje del que conocía también sus defectos y debilidades, sus miedos, su orgullo y su susceptibilidad? Sin embargo, tras observar su reflejo en el agua durante unos instantes, vio cómo se deformaba este rostro y tomaba rasgos de hombres, de mujeres y de niños de distintas razas, de diferentes medios sociales y de diferentes épocas. Tan solo la mirada seguía siendo la misma y le inspiraba un inmenso respeto y una profunda ternura. Tenía la impresión de ver desfilar ante sus sorprendidos ojos a todos los personajes que había sido durante sus vidas anteriores. Finalmente comprendió que amarse a uno mismo era el último objetivo de toda búsqueda espiritual. Amarse, se esté donde se esté, se haga lo que se haga, se diga lo que se diga y sean lo que sean las reacciones de los demás. Amarse tanto siendo un emperador como siendo un mendigo. Aceptar todos los papeles y todas las emociones que nos toque vivir. Percibir que, aunque el cuerpo es un vehículo, un instrumento que permite realizar 1000 experiencias, no es la totalidad de nuestro ser. Aprender a sentir cómo fluyen los pensamientos y las emociones, sin cristalizarlos ni archivarlos en la memoria para controlar nuestras vidas. Dejarnos llevar, no seguir luchando contra la corriente de la vida, sino decir que sí a todo. Si alguien te dice estás loco, poder responder sí, también soy eso. Y si alguien nos dice eres un sabio, contestar sonriendo sí, también soy eso. Aceptarnos bajo todas nuestras facetas como seres humanos, sin intentar seguir ocultando algunas de nuestras personalidades interiores por vergüenza o por miedo de vernos rechazados.
En su corazón el emperador sintió como se abría un loto de 1000 pétalos, un loto maravilloso cuya resplandeciente blancura lo purificaba ahuyentando todas las dudas del pasado. Amándose con nobleza y generosidad, sentía cómo se licuaba poco a poco para convertirse en todos los elementos del paisaje. Era el emperador y también la cascada, las rocas, el anciano sabio que se estaba remojando los pies en el agua fresca. Era las nubes y el viento que hacían bailar amorosamente las ramas de los árboles, el sol que salpicaba la tierra de luz, de fuerza y de alegría, los serenos planetas que recorrían las inmensidades del cielo y también las lejanas estrellas que enviaban sus mensajes de claridad a los confines del universo. Lo era todo. Cualquier señal de oscuridad o de miedo habían desaparecido de su vida. Respiraba ni deprisa ni despacio y complacido ante el sabor de la eternidad, pensó, ¿existe alguna diferencia entre el agua y las olas? Al elevarse el agua siempre es agua y al caer sigue siendo agua. ¿Cómo separarlas? Puesto que la palabra ola fue creada por un hombre, ¿debo hacer alguna distinción entre esta y el agua? Hay un único secreto en mi corazón. Soy uno con todo, somos uno con todo, y todos los planetas de todas las galaxias son un collar de perlas que miramos con nuestros ojos de luz. Embriagado ante este descubrimiento, Chao Liu se sintió libre. Sin pasado ni futuro, sintió que pertenecía a algo mucho más grande que su propia vida. Se sintió impregnado en todas sus fibras por el soplo de la vida misma. El velo de la ilusión que hace creer en la separación había sido retirado y todo no era más que conciencia, amor, danza cósmica y creatividad ilimitada. Las palabras que había aprendido antes volvieron a su memoria. Soy infinito, inmortal, eterno y universal. En este estado de conciencia de plenitud, de unidad, el emperador comprendió por qué en los momentos de peligro repentino la mayoría de las personas casi siempre suele decir, «Oh Dios mío, ¿por qué iban a hacer eso si resultase inútil?». De hecho, todos los habitantes del mundo viven en un capullo de protección divina. Los peces, los delfines y las ballenas que surcan las aguas de los ríos y de los océanos, los pájaros que recorren el cielo, el elefante, el jaguar, la gacela o la hormiga que se desplaza por la superficie de la tierra, los seres humanos que nacen, viven y aman en todos los rincones del globo, todos existen en el seno de lo divino. Nada ni nadie puede extraerse de este campo de energía amante y consciente. Nada existe nunca por sí mismo, solo ni siquiera por un instante. El emperador escuchó la voz de su alma que le decía, que tu corazón permanezca en la paz. Cuando comprendes de dónde vienes, te vuelves tolerante de forma natural. Desprendido y sonriente, posees la ternura de una abuelita y la dignidad de un emperador. Sumergido en el esplendor del Tao, sabes acoger todo cuanto te aporta la vida. Y cuando te llegue la muerte, estarás preparado. Después de un tiempo que le pareció una eternidad, Chao Liu abrió los ojos y percibió ante él los bosquecillos del jardín de su palacio de Luoyang. Al darse la vuelta, vio la niebla que recubría el estanque y escuchó la risa del anciano sabio, una risa que recordaba el tintineo de los cascabeles. Sabía que esta risa iba a guiarlo hacia una vida mucho más plena, más divertida, alegre y creativa, una vida llena de sorpresas, de libertad y de plenitud. También sintió la presencia de Tao, que le protegía desde los mundos invisibles. Con un paso tranquilo, emprendió el camino hacia el palacio, mirando con ojos llenos de admiración las flores que brillaban en la hierba, al igual que las estrellas que brillaban en el cielo. Cada una a su manera intentaba encandilarlo, haciendo bailar sus corolas y exhalando su perfume con un amor y una alegría inagotables. Todas ellas decían, soy la más hermosa, pero su belleza era expresada sin ningún espíritu de conflicto ni de ninguna competitividad. Con toda su gracia y delicadeza mostraban al emperador la vía de la sabiduría. Esta capacidad de vivir vinculado sin cesar a su alma, esta sutil apertura a los mensajes del corazón que permite discernir el mundo espiritual en el interior mismo del mundo material. Esa misma mañana, un día de tranquilidad y serenidad empezaba para el jardín, para el emperador, para Luoyang y para toda China. Chao Liu reinó durante 36 años más. Fueron tiempos de paz, de prosperidad y de expansión. Las artes conocieron un esplendor y las obras maestras de esa época fueron durante muchos siglos los testimonios de una creatividad excepcional. Cuando Chao Liu sintió que ya había dado por terminado su recorrido sobre la tierra, se dirigió hacia las montañas y una vez llegado a una cima recubierta de nieve, inspiró por última vez haciendo penetrar en él toda la belleza del mundo. Expiró exhalando su último suspiro y abandonó su cuerpo para juntarse con su alma en los mundos de luz y fusionarse con ella en el placer de ser infinito, inmortal, eterno y universal. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El flujo de la vida, cuento de sabiduría oriental para reflexionar.
Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.